Vamos a ir arrancando de nuevo. Si quisieran seguir platicando, siempre se puede ir aquí a la sala de la entrada para que vaya fluyendo este día, que tiene mucho contenido aún por verse, por escuchar, por compartir. Si se pueden ir yendo a sus lugares, encontrando el lugar indicado para seguir, porque vamos a seguir con una mesa muy interesante sobre la ciudad cuidadora, vivienda, espacios públicos y diseño urbano. Desde CORE, Ciudades Vivibles y Amables, trabajamos mucho en integrar una perspectiva de género para que sea parte de las políticas públicas, de la vida cotidiana. Nos interesa especialmente porque refleja una de las prioridades que hemos escuchado tanto en el gobierno de la Ciudad de México como a nivel nacional. Y tenemos personas con mucha experiencia que nos van a ir compartiendo sus experiencias, sus propuestas. Esta mesa, esta segunda mesa del día, será moderada por Fernanda Canales, quien ya probablemente conocen, que es arquitecta y miembro del Consejo Consultivo de CORE, y quien ha sido una voz destacada en la propuesta de soluciones urbanas innovadoras, especialmente en temas de vivienda. Entonces, solicitamos a Fernanda llevar esta mesa, esta conversación, y va a estar con estas panelistas. Entonces, Fernanda, muchas gracias, te cedo la palabra y adelante. Bienvenidas, bienvenido. Muchísimas gracias, Sara. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara. Gracias a CORE por organizar este evento. Se dice fácil 8 años. Es impresionante no solo el esfuerzo, sino la visión y la apertura al diálogo, que creo que de eso se trata la plática de hoy. La vamos a hacer con un formato muy flexible, queremos dejar preguntas al final, pero sobre todo interrumpirnos entre nosotras. Hay una mesa que se caracteriza, yo diría, por la gran especialidad muy puntual en cada uno de los casos, y juntos representa un panorama como mucho más diverso de lo que comúnmente encuentro en cualquier mesa de discusión. Vamos a hablar de temas médicos, de temas urbanos, tienen arquitectos, tienen temas de derechos humanos, de impacto ambiental. Entonces, una mesa súper completa. Voy a introducir a cada una de las participantes. Tenemos acá a mi lado izquierdo a Carolina Pérez, investigadora de Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Salud Pública, doctora en epidemiología por la Universidad en Londres, University College, y maestra en Ciencias en Salud Pública y licenciada en Nutrición y Ciencias de la Alimentación. Después tenemos a Diana Infante, maestra en Ciencias de Planeación y Diseño Urbano. Realiza el programa de doctorado en Desarrollo Global Interdisciplinario en la Universidad de York, en el Reino Unido. Y es, bueno, ya nos contará, pero es autora del libro Acosadores a Bordo. Después tenemos aquí a mi derecha a Cristina Ayala, doctora en Ciencias de Sostenibilidad, es bióloga, especialista en cuestiones de impacto ambiental y en la restauración ecológica. Aquí a mi derecha, Carla Escoffier, que es directora del Centro de Desarrollos Humanos de la Escuela Libre de Derecho de Monterrey, maestra en Derechos Humanos, especialista en Derecho de la Vivienda y Derecho a la Ciudad, y autora del libro País sin Techo, también autora del libro El Derecho a la Vivienda en México.
Y luego a la derecha tenemos a Federico Taboada, director del Instituto de Planeación y Prospectiva Democrática de la Ciudad de México, arquitecto y urbanista, especialista en temas de movilidad, de espacio público y vivienda. Entonces, bueno, agradecerles a todos los aquí presentes, agradecer a Core nuevamente, a Blanca del Valle y a quienes han hecho este evento posible. Entonces, la mesa se trata del tema de ciudades cuidadoras. Me gustaría que cada uno definiera un poco su concepto de ciudad cuidadora. Vamos a iniciar con una pequeña presentación de Federico y la idea es precisamente cuestionar cómo se desarrolla este cambio que queremos, lo que acabamos de oír en la mesa anterior de la mano de políticos, con todas las palabras que debemos incluir, que ya las sabemos, que suenan muy bonitas, pero que todavía no están los mecanismos de una implementación a veces real, más allá de discursos políticos, cómo pasamos al día a día a implementar todos estos deseos, ¿no? Y sobre todo en países como el nuestro, donde se calcula que más del 90% de las mujeres, casi mitad de la población, dedican más de 5 horas al día a trabajos de cuidado no remunerados. Si estos trabajos fueran remunerados, implicarían más del 15% del PIB de las ciudades. Entonces, ¿qué quiere decir cuidar? ¿Cómo nos cuida también la ciudad, el urbanismo y la arquitectura? Cuando normalmente la arquitectura requiere de este cuidado de sus propietarios o de sus usuarios y debería de ser al revés. Entonces, creo que desde estas distintas perspectivas, más en temas de salud, más en temas de alimentación, en temas de urbanismo, de planeación, de movilidad, cómo son las distintas definiciones de esta palabrota que quiere abarcarlo todo. Y comenzamos con Federico, cedo la palabra y iniciamos con tu presentación. Gracias. Bueno, me parece muy trascendente que empecemos a hablar de cuidados en la Ciudad de México y digamos con los gobiernos que van entrando. Yo pienso que cualquier gobierno del siglo XXI tendría que tener el concepto de cuidados al centro de todas sus políticas. Si me ayudan con la presentación, aquí, gracias. Gracias. Titulamos así en el instituto esta presentación, Transformando la Ciudad de México en la ciudad de cuidados. Hablar brevemente del papel del instituto. Para poder lograr una ciudad de cuidados tenemos que planear y generar infraestructura y servicios próximos a la comunidad en sus lugares de trabajo o en sus viviendas para que puedan ser garantes estos derechos. Los derechos en la Constitución descansan bastante bien, pero si no están en el territorio, esos derechos no están garantizados. El derecho a la salud está hace más de 100 años en el artículo 4 de nuestra Constitución. Pero si la clínica más cercana a ustedes está a 4 horas de camino, entonces no hay derecho a la salud que esté garantizado. Llevémoslo así a otro tipo de derechos, el tema del agua, el tema de la movilidad, etcétera. El papel del instituto en la Ciudad de México es hacer esa planeación y garantizar eso, porque derecho que no aterrice en el territorio no es un derecho garantizado. Para eso tenemos distintos instrumentos, el Plan General de Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial y algunos otros para poder garantizar esto y priorizar el derecho a la vivienda antes que la especulación, los espacios públicos antes que los centros comerciales, el transporte público antes que el transporte privado y así sucesivamente. Bueno, vivimos en una ciudad muy desigual y les voy a dar un dato que nadie ha publicado el día de hoy y nosotros lo publicamos muy recientemente. ¿Qué tan desigual es la ciudad? Hay dos, digamos, indicadores principales que yo diría que demuestran esto. Lo hablo y lo digo así porque la desigualdad es el principal enemigo antes de llegar a la ciudad de cuidados. El primero de ellos, la diferencia en la esperanza de vida entre una persona que vive en la Venustiano Carranza y alguien que vive en Miguel Hidalgo es de 9 años. Ese dato es demoledor. Simplemente por nacer, crecer, vivir, desarrollarse en una alcaldía, la diferencia en la esperanza de vida puede ser de hasta 9 años. Entonces tenemos que hacer algo por eso. El segundo dato, la ciudad expulsa a más de 100,000 personas al año porque no pueden pagar la vivienda. Esa es una ciudad
que del 2008 a la actualidad ha expulsado más o menos a la misma población de Coahuila. Entonces, no podemos continuar con esa tendencia. Y para eso hay que ponernos manos a la obra y empezar a planear en este sentido, para poder hacer retroceder esta tendencia. Nosotros vemos aquí algunos indicadores. Los motivos de viaje entre hombres y mujeres. El motivo de cuidados es el motivo de lejos, que es el prioritario de las mujeres en la Ciudad de México para moverse. No obstante, las personas de menores ingresos son las que mayor porcentaje de su ingreso destinan a los viajes. Esto por un lado nos habla de política de movilidad, de transporte, es cierto, pero también de dónde estamos desarrollando la vivienda y dónde está viviendo la gente. Yo siempre he comentado que la política de movilidad es 95% usos de suelo, 5% transportes. Si acercamos el destino y el origen del viaje, entonces el modo de transporte puede ser muy distinto. Si yo tengo que moverme 10 minutos, tal vez lo puedo hacer caminando, o en bici, o lo puedo hacer en el transporte público, o lo puedo hacer en un horario distinto. En fin, eso afecta directamente nuestra calidad de vida. Ahora, entrando al tema de cuidados, y ahorita voy a hacer énfasis en por qué he hablado tanto de la vivienda, pero es que el elemento principal de una ciudad es que la gente pueda vivir en esa ciudad. De nada sirve que tengamos un sistema de cuidados como el de algún país nórdico si la gente no puede vivir en esa ciudad. Entonces tenemos que garantizar eso. La población que sujeta a cuidados en la Ciudad de México es cerca del 40%, es muy alto. En otras entidades como Colima, como Nuevo León, como Puebla, como Baja California Sur no llega al 15%. Entonces, esta es una necesidad apremiante, aquí lo tenemos, son niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. En el instituto desarrollamos un estudio acerca de la cobertura de los sistemas de cuidados, de la infraestructura de cuidados en la Ciudad de México. ¿Dónde está esta gente? El 38% de las personas que requieren cuidados están en distintos puntos de la ciudad, pero desgraciadamente no están tan próximos a la infraestructura y servicios de cuidados. Tenemos que ir hacia ello y por eso necesitamos hacer este tipo de planeación. Hablaba de la vivienda por esto. El costo de la vivienda en la Ciudad de México, el precio de la vivienda en la Ciudad de México ha aumentado 9 veces más que el salario promedio de cualquier persona trabajadora. Este no es el salario mínimo, es el salario promedio en la Ciudad de México, que es el salario más alto del país. Entonces, la vivienda promedio hoy en la Ciudad de México al segundo trimestre 2024 tiene un costo de 4,5 millones de pesos. Eso significa que hay que ganar más de 165,000 pesos al mes para poder pagar esa hipoteca o heredar. Pues ahí hay que ver. Pero digamos, este nivel de desigualdad que hay, podemos hablar de trenes bala, de teleféricos, de tranvías, de muchos medios de transporte, pero el objetivo final es acercar a la gente a su lugar de trabajo. Si a esto además les comento que la altura promedio de las viviendas en la Ciudad de México, de los predios desarrollados, es de 2 niveles, todo el mundo pensamos en la altura de la Ciudad de México y pensamos en Reforma, en Insurgentes, en Periférico Sur. La altura promedio en la Ciudad de México es de 2 niveles. Es una ciudad muy poco densa, cuya población no ha crecido en 30 años, por cierto, y que tiene una necesidad de oferta de vivienda muy grande, contrario a lo que mucha gente podría pensar. Pero aquí esta es la prueba más clara. ¿Qué tenemos que hacer para lograr esa ciudad de cuidados? Número 1, lograr que la gente pueda vivir en la ciudad, en distintos esquemas, vivienda social, en arrendamiento, en mercado, vivienda de protección, en fin, no me voy a atrever a decir todas estas cosas frente a Carla, pero es inminente. 1, lograr que la gente pueda vivir. 2, planear la ciudad para que esos equipamientos y servicios estén próximos a las personas que necesitan estos cuidados y que además pueden dar esos cuidados. Hay mucha gente que da cuidados y necesita recibir cuidados. Adultos mayores, por ejemplo, que cuidan niños o infancias. Entonces, tenemos que echar atrás esta desigualdad tan grande que tenemos en el territorio, con la carencia de servicios, con la expulsión de gente que tenemos en la ciudad y generando esta oferta de servicios y equipamientos.
Les invito a leer la publicación donde profundizamos acerca del tema de cuidados. Es un tema que está muy en la boca de muchas personas, pero que, digamos, no hemos discutido a nivel territorial esto que va a significar. Pero va a significar un cambio de paradigma en cómo hacemos la planeación y a qué destinamos el territorio. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Federico. Yo les invito también, además de leer esa publicación, leer el libro de Carla País Sin Techo. Quisiera que nos comentaras un poco sobre tu concepto de ciudad cuidadora, pero también lo que acaba de mencionar Federico, cómo se aterrizan esos deseos en el territorio y sobre todo cómo se vincula con tema de movilidad, con tema de accesibilidad y con tema de equidad. Bueno, voy a tratar de no repetir un poquito lo que dije hace rato, porque va muy conectado con eso, pero, o sea, yo creo que parte de cómo entendemos los espacios, cómo entendemos el tema de la vida social en comunidad, o sea, cosas que pueden sonar muy básicas, muy obvias, pero sí me parece que ahorita a nivel mundial estamos en una disputa entre la individualidad y la colectividad, ¿no? Y creo que en general muchas veces se entiende la colectividad como una anulación de las personas en lo individual, ¿no? Como esta idea, digamos, como de los zombies. De hecho, un compañero de un colectivo en el que participo tiene un texto muy interesante que habla de cómo quizá a lo mejor los zombies es una alegoría de cómo las personas individualistas ven la colectividad, ¿no? Como una masa de gente que se mueve de manera autómata, irracional, y que hay que tener miedo de que no te vuelvas uno de ellos y tienes que conservarte y preservarte a ti mismo, ¿no? Y en ese sentido, esa fobia que tenemos a la colectividad nos impide hablar de cuidados, ¿no? Entonces, tanto para hablar de vivienda como para hablar de ciudad, como para hablar de medio ambiente, para mí algo clave es un concepto que cada quien le pondrá distintas terminologías dependiendo de su marco teórico, etcétera, pero que en mi caso es el apoyo mutuo, ¿no? O sea, creo que las ciudades son mecanismos para sobrevivir. Hablo de ciudades, pero me refiero también a pueblos, puertos, veredas, cualquier tipo de asentamiento humano. Entonces, en la medida en la cual entendemos que los esfuerzos colectivos son para mantenernos, para lograr, sí, conciliar y resolver nuestras pugnas, choques, problemas, pero que también son para garantizarnos mutuamente un tipo de vida, pues, no me encanta la palabra, pero la utilizo en este momento, digno, digamos, una vida que merece ser vivida en ese aspecto. Y eso nos habla también de replantear lo público, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de que ocupemos, al menos en este marco estatal, los impuestos u otro tipo de esfuerzos? Pues garantizar lo colectivo, ¿no? Que pueden ser obviamente las aceras, la iluminación, etcétera, pero también el tema y allá menciono, el tema de los cuidados, ¿no? Entender que hay una parte en la cual para que tú puedas garantizar que puedas ser libre, que puedas tener una vida en una ciudad que sea vivible, tienes que garantizársela a los demás, ¿no? Que si tú no estás en lactancia, hay otras personas que sí, que si tú no tienes hijas o hijos, hay otras personas que sí, que si tú no tienes una discapacidad, hay otras personas que sí, y que nunca vamos a poder tener esa ciudad de la que tanto hablamos y tanto soñamos si no la garantizamos parejo, ¿no? Esta idea de sectorizar, de garantizarse a cada quien un nicho privado en el cual la ciudad parezca funcionar, ¿no? De vamos a bardear toda esta zona para tener un microcosmo en el cual fingimos que vivimos en una zona habitable, vamos a tener estos espacios en los que nos encerramos, pues lo único que han generado es absolutamente todo lo contrario, más segregación, una ciudad que es cada vez menos vivible, y con una ciudad no me refiero únicamente a Ciudad de México, hablo de cualquier otra, ¿no? de Monterrey, que es donde yo vivo, pero también de ciudades medianas, digamos, como puede ser Mérida, como puede ser Aguascalientes, o ciudades pequeñas como Puerto Vallarta y Valladolid, que son ciudades que también están colapsando a pesar de tener una población mucho más reducida, ¿no? Colapsando en el acceso a servicios, colapsando en el acceso a la vivienda y por supuesto también en el tema de los cuidados. Entonces, yo creo que para hablar de una ciudad de cuidados tenemos que primero asumir que este es un tema colectivo.
¿no? Es ilusorio creer que si tú ya te garantizaste una vivienda, si tú ya te garantizaste vivir en una zona que más o menos las cosas funcionan, ya estás viviendo en una ciudad y que todo lo demás no te va a afectar. Y más allá de si te va a afectar o no, si tú vas a padecer alguno de los problemas, el tema de reconocer que es inviable no pensar, digamos, lo público como una manifestación del apoyo mutuo, del cuidado. O sea, para mí incluso el cuidado es la base de la lógica de la vida de la en la comunidad, ¿no? Incluso hasta si nos queremos poner en esa línea, la historia de las ciudades, de los primeros asentamientos, todo iba en torno al cuidado. No se habla mucho que sí del comercio y todo eso, pero también a lo que no se habla es que ese primer comercio que se daba en los primeros asentamientos no era meramente con valor de cambio y voy a acumular, o sea, no era esta lógica, sino era necesitamos esto para poder cuidarnos, ¿no? Nos hace falta esto en nuestra comunidad, les damos esto y nos dan esto a cambio, es decir, incluso allá estuvo el tema de los cuidados, ¿no? Y me parece que ahorita, frente a la crisis de vivienda, pero también frente a la crisis ambiental, lo que más cuesta aceptar, pero que es la base para que cualquier cosa que podamos discutir pueda tener sentido, es o nos salvamos todas y todos, o con el perdón de la palabra y el buen francés, o nos lleva la chingada. Pero es que no hay de otra. O nos salvamos todas y todos, o esto no va a durar. Y con esto me refiero a las ciudades, me refiero al medio ambiente, y tenemos que pasar a esa lógica. Entonces me parece que una ciudad de cuidados tiene que ser una ciudad que, en primer lugar, venza esta lógica hiperindividualista y que le deje de tener miedo a esta idea de los zombies, con la cual creo que se ha estigmatizado la vida comunitaria. Muchísimas gracias, Carla. Y pensando en esta responsabilidad compartida, la lógica del apoyo mutuo que acaba de mencionar, Cristina Ayala, ¿cómo desde tu perspectiva como bióloga, como doctora en ciencias de sostenibilidad, cómo definirías esta ciudad de cuidados en una relación obviamente entre espacio verde y realidad urbana? Estos espacios de conservación que quedan cada vez más lejos de la lógica del mercado. Sí, pues me gustó mucho lo que dijo Federico, derecho que no se aterriza en el territorio, derecho que no existe, y justamente eso es lo que pasa con los espacios verdes y con el espacio público en general, pero voy a hablar específicamente de los espacios verdes, ¿no? La Ciudad de México es una ciudad altísimamente heterogénea en términos de espacios verdes, y pues va ligado a muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que hicimos en el Laboratorio de Restauración Ecológica hace algunos años en un estudio fue justamente ver dónde están esos espacios verdes distribuidos con potencial de uso, porque tampoco es lo mismo que exista un árbol o una palmera o un espacio verde precioso que está entre una vía rápida que no puede utilizar la gente y otro en los espacios que sí tienen ese potencial de uso, ese potencial de funcionar como respaldo para las actividades de cuidados, ¿no? Y justamente lo que encontramos fue que, pues sí, está altamente heterogénea y además está vinculado a se me fue la palabra, al grado de marginación. Entonces, entre más marginado estás, menos acceso tienes a estos espacios, ¿no? Y eso es muy delicado no solo por lo que representa el espacio público y las áreas verdes en términos de estética o incluso de enfriamiento del microclima, ¿no? De la purificación del aire, de la temperatura, de la sombra, que sí es importante. Esos son servicios ecosistémicos muy obvios que vemos de los árboles y de este tipo de espacios, pero hay unos no tan obvios que están ahí y que cada vez son más analizados, como por ejemplo el bienestar humano. La gente, hay estudios internacionales y cada vez más nos estamos hundiendo en evidencia de cómo es que estos espacios sirven para ayudar a formar este tejido social que en una ciudad como la Ciudad de México puede estar tan roto, ¿no? También de cómo es que hay menos enfermedades cardíacas, ¿cómo se dice? Cardiovasculares, gracias. Cardiovasculares, mentales, y cómo justo estos espacios que también sirven como soporte para estas actividades de cuidado, si están heterogéneamente distribuidos, significa que estamos hablando de una injusticia ambiental, ¿no? Mientras que en Miguel Hidalgo encontramos que habían 14 metros cuadrados de espacios verdes por persona, o sea, si todos saliéramos al mismo tiempo a utilizar esos espacios en Miguel Hidalgo,
cada persona tendría 14 metros cuadrados, o sea, podría abrir sus brazos y ponerse a girar sobre su eje y incluso podría tambalear y no chocaría con nadie más, ¿no? En lugares como en Iztapalapa estábamos reportando alrededor de 30 centímetros. Eso significa que si todos en Iztapalapa salieran a utilizar al mismo tiempo sus espacios verdes, chocarían unos hombros con otros. Entonces, esta desigualdad, por supuesto que nos impacta mucho, impacta en la salud de las personas, de la que van a hablar más adelante, en la salud física y mental, en el tejido social, en la capacidad que tienen estas personas cuidadoras de ir, llevar a una persona al parque, a una persona de la tercera edad, a una infancia. Entonces, bueno, esta desigualdad me parece muy importante de mencionar. Y pues eso, para decir que vamos a hablar de una ciudad de cuidados, tenemos que hablar de los espacios verdes como parte de esta infraestructura verde, ¿no? Como parte de este megaplan, digamos, como esta estrategia de gestión en donde no vamos a cada quien simplemente hacerse cargo de su jardincito o no vamos a planear este espacio para que se vea bonito, sino para que sea capaz de sostener los servicios ecosistémicos que queremos que sostenga y las actividades que queremos que se generen en ese espacio, ¿no? Algo que ha pasado mucho y que como bióloga es mi coco, es que veo que hay de pronto muy buenas intenciones al querer reforestar, ¿no? Vamos a talar aquí porque vamos a construir algo y vamos a reforestar en el cerro. En el cerro no nos sirve, perdón, o sea, a nivel mitigación de cambio climático tal vez, pero la verdad es que a una escala urbana, que tú construyas aquí y vayas a sembrar por cada árbol que talaste aquí, 10, 20, en otro lugar, a esta escala no nos sirve de nada. Entonces, empezar a implementar conocimiento científico, empezar a ver lo que se ha hecho en cuanto a las investigaciones, para decir qué vamos a poner, cómo vamos a hacer una mitigación consciente, que realmente mitigue los impactos que estamos generando, ¿no? No que igual… Pongo estos ejemplos que parece que no son reales, pero sí lo son, ¿no? Vamos a talar un árbol porque vamos a hacer una megaconstrucción y a cambio vamos a limpiar una playa. Esa no es una acción de mitigación, pero ni cercanamente, ¿no? O sea, digo, a lo mejor puede ser una limpieza de conciencia y a lo mejor no está mal que hagas una limpieza de playa, pero establecer medidas de mitigación que realmente sean efectivas y claramente pues un diseño y planeación de esta estrategia de infraestructura verde también con mucho conocimiento detrás, ¿no? Plantando las especies que son adecuadas, pensando a nivel de calle, con perspectiva de género, para que realmente estos espacios puedan cumplir con lo que se necesita para que podamos hablar de ciudades cuidadoras. Gracias, Cristina. Y Diana Infante, desde tu perspectiva en temas de género, ¿cómo se combina esta injusticia ambiental, la injusticia espacial, la injusticia de género? Cuando están combinadas, ¿cómo se rompen, cómo se podrían romper con este concepto de ciudades cuidadoras? Que en el panel que no es de Ciudad de México, ¿verdad? Yo soy de Bueno, Saltillo. no, Sí, es cierto, de Mérida. Vive en Mérida. De Mérida, sí, es cierto. Yo soy de Monterrey. De Monterrey, mira, ahí va. Yo estudio e investigo Saltillo, entonces siento que las dinámicas que existen cuando hablamos de ciudades cuidadoras en Saltillo o sea, empezamos como 3 kilómetros atrás que Ciudad de México y otras ciudades como por ejemplo Monterrey, Guadalajara, tengo entendido que también han implementado políticas hacia la movilidad de cuidado, ¿no? Creo que ya cuando se trata de crear ciudades cuidadoras tienes que integrar, como decía Federico hace rato, lo de los usos de suelo, tienes que diversificarlos, pero también tienes que pensar en sistemas de transporte que sean eficientes. Y defendemos mucho la banqueta porque justo es con lo que iniciamos. Necesitamos ciudades que puedan ser caminables, que sean seguras para caminar, no nada más en sentido de violencia de género, obviamente necesitamos calles que sean iluminadas, que estén libres que más bien que tengan ojos en la calle, que lo mencionaban en el panel pasado. Pero también que sean banquetes anchas, en las que quepan sillas de ruedas, en las que quepan personas con movilidad limitada, ya sea temporal o permanente, ¿no? Y bueno, pues sí, como les mencionaba, cuando hablamos desde lo local, los retos que enfrentamos en Saltillo son como muchísimo más arraigados y profundos. El nivel de marginalización que tienen los usuarios, o más bien los ciudadanos, determina muchísimo el acceso que tienen a la ciudad y la experiencia que tienen en la ciudad. No es lo mismo, por ejemplo, en Saltillo, cuando vienen de la periferia, que quieren acceder al centro histórico, el sistema de transporte con el que se encuentran, a otras personas que tienen ya sea el capital para comprar un coche y entonces como desentenderse de todos esos problemas y que también consigo traen ciertas externalidades, ¿no? Ciudades que fomentan el uso del automóvil son ciudades que no promueven la movilidad del cuidado.
Muchísimas gracias, Diana. Y me interesa mucho, sobre todo con esta falta que muchas veces en foros de arquitectura o de urbanismo, que no traemos a la mesa a este conocimiento médico. Entonces, como especialista, Carolina, en temas de ciencias médicas, en nutrición y temas alimenticios, ¿cómo describirías la ciudad de cuidado con esa especialidad? Hola, gracias, Fernanda. Me gustaría regresar a donde empezamos del tema de la cuestión de la esperanza de vida, ¿no? Porque la esperanza de vida es un indicador que nos resume muy bien, pues ahora sí que la experiencia de vida de las personas a lo largo de todo su curso de vida. Y volver a mencionar las enormes inequidades que hay en esperanza de vida, tanto dentro de México, entre ciudades dentro de México y dentro de las propias ciudades. Entonces, aquí les traigo el dato, por ejemplo, para los hombres, un hombre que nace en Toluca puede esperar vivir 74 años, mientras que un hombre que nace en Acapulco puede esperar vivir 64 años. Entonces, ahí hay 10 años de diferencia en esperanza de vida entre dos ciudades mexicanas. Para mujeres es más corta la brecha, son 4.5 años. La ciudad con mayor esperanza de vida en México es Río Verde, San Luis Potosí, y la de menor esperanza de vida es Juárez. Entonces, bueno, y lo mismo cuando vemos el tema de las alcaldías, ¿no? Como decía Federico al principio, vemos inclusive dentro de Ciudad de México diferencias de 10 años en esperanza de vida de una alcaldía a otra. Entonces, ¿a qué se deben? Para nosotros la pregunta del millón es ¿a qué se deben estas enormes inequidades, ¿no? Porque pues al final estas ciudades están todas dentro de un mismo país, o inclusive las alcaldías, municipios están pues dentro de una misma ciudad, que pensaríamos que tienen pues ciertas regulaciones que son homogéneas para todas. Todos somos mexicanos, nos gustan las tortillas, los frijoles, ¿no? Está parejo. ¿Y por qué es que en Toluca hay alta esperanza de vida y en Acapulco es muy baja? Bueno, igual ya están pensando inseguridad y nivel socioeconómico, que sí, obviamente juega un papel bien importante en el tema de la inequidad, pero hay muchas otras cuestiones de las cuales pues hemos estado hablando toda la mañana al respecto, ¿no? La distribución de los espacios públicos, en las áreas verdes, y tal vez mencionar un par que no se han hablado mucho y que están más cerca de mi corazón, que es el entorno alimentario, ¿no? El número y tipo de tiendas que tenemos cerca, y también la infraestructura urbana para la seguridad vial. Entonces, como salubristas, queremos quitarle un poco de responsabilidad al individuo, ¿no? Un individuo que vive en una zona en donde tiene 18 tiendas de conveniencia de cadena La Redonda, que solo le vende comida ultraprocesada, pero que además percibe inseguridad cuando sale de su casa, ¿no? Y entonces no quiere caminar, y además tiene una intersección peligrosísima en la vuelta de la esquina, ¿no? A esa persona no le podemos decir como profesionales de la salud, usted tiene que comer 5 frutas y verduras y tiene que hacer ejercicio todos los días y no esté estresado, porque eso también es malo para su salud, ¿no? Entonces, nosotros lo que pensamos es que los entornos tienen que cuidar a las personas. O sea, es en estos entornos en los que vivimos, en los que tomamos decisiones en salud. Son estos entornos que nos tienen que pues, facilitar la vida para que seamos más saludables. Y yo creo que mucho de estas inequidades de las que hablaba al principio, pues se podrían acortar aprendiendo de las ciudades que lo hacen mejor, y también yéndose a la evidencia científica, ¿no? De lo que ha demostrado ser útil y funcionar en diferentes lugares. Y bueno, yo creo que estos foros ayudan mucho, son multidisciplinarios y nos podemos dar muchas ideas de cómo hacerlo mejor. Muchísimas gracias. Creo que en todos los comentarios, para mí la palabra que más se ha quedado es el concepto de proximidad. Me gustaría, Federico, que tú que empezaste con ese término y que lo relacionabas en específico con el tema de vivienda, un poco la movilidad funciona si vive cerca y si no, no. Entonces, ¿cómo pensarías plantear estas transformaciones, este concepto de ciudad cuidadora bajo los nuevos preceptos de vivienda asequible que necesitamos y sobre todo pensando en las nuevas políticas que se avecinan? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? ¿Qué se tiene que cambiar y qué sí crees que va a funcionar en lo que viene próximamente? Gracias. Retomaría un comentario que hizo Carla, que es
en este momento para hablar de este tema se replantea el papel de lo público, pero sobre todo también se replantea el papel de quien representa lo público, que es el Estado, en su visión más material, el gobierno. ¿Cuál es el papel del gobierno en este tipo de políticas? Por ejemplo, en el tema de la vivienda, pues en las experiencias internacionales tenemos muy distintos escenarios que podemos empezar a retomar, estudiar, analizar, ver, porque han tenido resultados pues bastante buenos, que México hoy entra en esta oleada pues de gentrificación, expulsión y demás, que podríamos retomar. A mí me gusta mucho el caso de Viena. En Viena, 6 personas de cada 10 viven en una vivienda que es propiedad del gobierno. El 60% de la gente que vive en Viena vive en una vivienda que es propiedad del gobierno. En Viena, la gente en promedio destina el 8% de su ingreso al pago de la renta. ¿Cuánta gente aquí dedica el 8% de su ingreso a la renta? Levante la mano. Creo que no se escuchó, nadie escuchó la pregunta. Entonces, era broma. La idea de esto es replantear el papel del gobierno en este tipo de dinámicas, por ejemplo, en el tema de la vivienda. Lo que hemos estado viendo es que la vivienda es un papel, bueno, la vivienda es un elemento fundamental para el bienestar de la gente. El agua es un elemento fundamental para nuestra vida, pero nadie tiene acceso al agua si no tiene acceso a una vivienda. Tampoco tenemos acceso a la salud, no hay nadie en situación de calle que goce de salud plena. Entonces, a través de distintos escenarios hemos visto que el papel de la vivienda es fundamental para que una sociedad tenga bienestar. Y en ese sentido el gobierno también tiene que replantear su papel y empezar a intervenir el mercado. Esto no significa que no haya vivienda del sector privado. Lo que significa es que hay una gran parte de la población, sobre todo en México a nivel nacional, más o menos 6 personas de cada 10 no tienen acceso al crédito. Entonces no pueden acceder a una vivienda a partir de los esquemas que hoy existen. Hay que cambiar eso para que también haya programas de vivienda en arrendamiento, vivienda social de protección y demás. Pero este caso que les dije de Viena, pues no es un caso aislado. En Nueva York es el 25% de la gente. En París es el 30% de la gente que vive en una vivienda que es propiedad del gobierno. En Berlín es el 40%, en Singapur es el 90%. Estas sociedades dijeron, en mayor o menor medida, la vivienda no podemos dejarla únicamente al mercado. Y para garantizar la calidad de vida de la gente, tenemos que empezar a intervenir el mercado para garantizar que la gente pueda vivir aquí, en ciertas condiciones. Entonces, yo creo que el papel número 1 es el replanteamiento del gobierno en nuestras políticas, dejando atrás el papel que tuvo el gobierno pues, a través de políticas neoliberales de échale ganas, trabaja otro turno, tú puedes, no seas flojo, compra una vivienda. El resultado de eso fueron 9 millones de viviendas abandonadas. Entonces no es un saldo muy favorable. Entonces si empezamos a replantear el papel del gobierno en el tema de la vivienda y en el tema sobre todo del suelo, porque hoy en la Ciudad de México vivimos una paradoja muy grande. El elemento a través del cual, digamos, aumenta de manera mayoritaria el valor de un predio es la inversión pública. Un predio vale X, pero si yo construyo una estación del metro al lado de ese predio, el valor del predio va a aumentar. Ahora, no podemos dejar de invertir porque la ciudad requiere mucha inversión. Pero ¿cómo empezamos a estabilizar los precios del suelo? Incluso disminuirlos para poder garantizar pues, este tipo de proyectos de vivienda social, vivienda de protección. Entonces, uno de ellos es no dejar el suelo al mercado. Y es poniendo reglas para promover este tipo de vivienda antes que otro tipo de usos de suelo. En la Ciudad de México tenemos desgraciadamente muchos casos de suelo público que se destinó a usos que no deberían ser prioritarios en la ciudad. Digo, para no irme tan lejos, el caso del parque de béisbol del IMSS, que estaba donde hoy está Parque Delta. Era un predio público del IMSS que pudo haberse destinado a proyectos de vivienda y hoy hay un centro comercial ahí. Entonces,
así como replanteamos el papel, también las prioridades de la sociedad y dónde debe intervenir el gobierno, porque de otra manera el escenario es más desigualdad que la que tenemos hoy, que yo no sé si se pueda más. Todos los indicadores que tenemos son tremendos. Ahorita les puse lo que gastaba la gente más pobre en sus trayectos, pero no les puse el tiempo. Entonces, mientras más vives en la periferia, más tiempo llegas a trasladarte. El viaje promedio de alguien de los ingresos más bajos que vive en la periferia puede ser de 1 hora 45, mientras alguien que vive en las alcaldías centrales puede ser de 25 minutos. Entonces, a mis amigos y a mis amigas economistas en algún momento lo platicaba en otra reunión y les decía, nos hemos enfocado tanto en la desigualdad por ingreso, que está muy bien, hay que combatirla, hay que aumentar los salarios, pero eso por sí solo no va a acabar con la desigualdad que tenemos en ciertos lugares como la Ciudad de México, que es muy extrema. Entonces, ahorita les comentaba, la vivienda que se construye en la Ciudad de México, únicamente el 3% más rico la puede pagar. Entonces, si seguimos la tesis que yo comentaba de para lograr una ciudad de derechos, donde haya banquetas amplias, donde haya sistemas de salud, donde haya utopías, donde haya parques, lo primero que tenemos que garantizar es que la gente pueda vivir en esa ciudad. Y para lograrlo, el papel del gobierno en el tema de la vivienda, el suelo, los cuidados, los equipamientos, tiene que cambiar por completo. Y eso no es ir a la Unión Soviética. Todas estas ciudades que les dije que tienen economías de mercado, tienen ese tipo de papeles. París, predio privado que se ve que está especulando, se prioriza para uso de vivienda social. Y es una economía de mercado. Nueva York hace lo mismo, Berlín hace lo mismo, Singapur ni siquiera se metió a eso, todo el suelo es público. Entonces, el día que quieren hacer un proyecto de vivienda o de transporte o de espacios públicos, pues tienen una reserva de suelo tremenda. Ámsterdam es dueño del 60% de su suelo. Londres es cerca del 40%. Roma tiene casi el 80%. Y la Ciudad de México no tiene ni el 4% de la reserva de suelo. Entonces, tenemos que cambiar esa lógica con estos criterios desde mi perspectiva, que es los que han funcionado en otras ciudades que han podido apalear estas desigualdades tan grandes que hay en el territorio. Muchas gracias, Federico. En este escenario de desigualdades que describes y sobre todo pensando en un país que se caracteriza por las contradicciones, ¿no? Por un lado somos uno de los países con más carencia de viviendas y por otro lado somos uno de los países con más casas abandonadas, ¿no? Como tú mencionabas 9 millones, se hablan de 5 millones, aunque sean 2 en un país que faltan casas, no se entiende. Me gustaría, Carla, que hablaras sobre todo lo que mencionas en tu libro País sin Techo, de estas 3 condiciones o definiciones del derecho a la vivienda. Lo mencionas, 1, la libertad clásica, 2, los laborales y 3, la igualdad estructural. Si podemos hablar de eso asociado al tema de ciudades cuidadoras. Claro, a ver, de entrada, para que se entienda por qué esta clasificación, yo creo que algo que ha hecho mucho daño es creer esa división de teoría y práctica, como si fueran casi incompatibles o cosas contrarias. A mí me chocaba mucho cuando en la facultad los maestros decían, no, esto es en la teoría, pero en la práctica es, no, entonces, ¿qué me estás enseñando? No, o sea, ¿cuál es el chiste de, o sea, no sé, vas al doctor y no te dice, bueno, en teoría estás con salud, pero en la práctica, tienes una enfermedad terminal. O sea, no funciona así. Y a mí me parece que, sobre todo en decisiones políticas, porque algo que comparte, lo mencionaba hoy en la mañana, yo creo que el urbanismo y el derecho se parecen más de lo que a veces se piensa, y son decisiones políticas. Entonces, en decisiones políticas no hay decisiones sin teoría. Si la teoría no encaja con la práctica, entonces probablemente tu teoría es la equivocada, pero hay otra que lo explica, ¿no? Y muchas veces la práctica es la que va marcando las preguntas y el camino a las construcciones teóricas. Para mí son parte de lo mismo. Y en ese sentido, algo que yo creo es que la discusión sobre vivienda en México está muy contaminada por confusiones sobre lo que es la vivienda. Entonces, justamente yo lo que
planteaba es esta, digamos, teoría de los derechos homónimos, que es básicamente decir, hay 3 derechos a la vivienda, o más bien 3 derechos distintos a los que llamamos por igual derecho a la vivienda. Y eso genera una confusión que nos ha costado mucho tiempo de tomas de decisiones. Por un lado, hay gente que entiende la vivienda como el derecho a la propiedad, ¿no? Es decir, la vivienda es simplemente el derecho a la propiedad cuando la propiedad tiene una forma inmobiliaria. Bajo esta lógica, ¿quién tiene derecho a la vivienda? ¿Quién es el titular? Pues el propietario. Entonces, primero adquieres una vivienda, primero compras un inmueble y ya tienes el derecho a la vivienda. Entonces, es un derecho que realmente no es un derecho autónomo, sino que es el derecho a la propiedad, digamos, en un contexto específico y que pues primero tienes que pagar para poder tener esta titularidad y que básicamente es un derecho que se centra en obligaciones de abstención, ¿no? Es decir, el Estado no te la puede quitar, nadie te la puede quitar sin causa justificada, orden judicial, bla, bla, nadie puede entrar en ella sin tu permiso. Y por allá 2 que 3 de acción, que es pues si tiene que haber un registro público de la propiedad, notario, seguridad, justicia para protegerla, bla. Pero básicamente es esa. La otra es la laboralista, que esa es muy mexicana, aunque también está presente en otros países latinoamericanos, que es esta lógica de no, la vivienda es un derecho de seguridad social. Entonces es un derecho para los trabajadores de poder acceder a créditos para poder pagar una vivienda. Y entonces, ¿qué nos está diciendo esta perspectiva? ¿Quién es el titular del derecho? Pues la persona trabajadora que está en la economía formal, que está inscrita al Infonavit o al Fobiste, y agreguémosle que ella tiene una antigüedad y unos puntos para poder adquirir un crédito, que además tiene un salario para poder afrontar ese crédito y que además encuentra algo que pueda comprar con ese crédito. Que ya algunas de las gráficas que planteaba Federico nos plantean muchos cuestionamientos de qué tanto a veces es posible esto. Entonces, desde esta lógica, la obligación es darte créditos accesibles, ¿no? Es algo realmente de seguridad social. Y la tercera perspectiva es la de igualdad estructural, que es básicamente que el derecho a la vivienda es un derecho que tienen todas las personas, que negar que alguien tenga el derecho a la vivienda es negarle su calidad humana, y que implica el derecho que tenemos todas las personas de habitar un espacio. Ojo que estoy hablando de habitar, no estoy hablando de poseer, no estoy hablando de ninguna modalidad de tenencia en específico, es poder contar con un espacio para habitar con cierta seguridad y ciertos parámetros. Y pongo ejemplos sencillos, una persona que renta el lugar donde vive está ejerciendo su derecho a la vivienda allá, no tiene la propiedad, pero lo está ejerciendo allá. Otro ejemplo fácil, niñas y niños ejercen su derecho a la vivienda sin ser propietarios y sin estar rentando. A lo mejor sus papás son dueños de la casa o rentan o lo que sea, pero incluso legalmente pues no son propietarios ni nada, pero ejercen su derecho a la vivienda allá. Y tercer ejemplo, los refugios temporales, ¿no? Los refugios temporales para mujeres víctimas de violencia de género, los refugios para personas en situaciones ambientales, de algún huracán o algo por el estilo, son parte del derecho a la vivienda, es vivienda temporal. ¿Pero por qué es vivienda? Porque permite habitar temporalmente, permite evitar una situación de calle. Entonces, cuando entendemos que el objetivo es evitar situación de calle y garantizar que todas y todos podamos habitar un espacio, cambia por completo cuál es la perspectiva y sobre todo cuáles son las cosas que podríamos hacer, que podríamos generar para garantizar que las personas tengamos unas condiciones mínimas. Nos lleva a preguntarnos justamente eso. ¿Las personas habitantes de la calle tienen derecho a la vivienda? Por supuesto. Y mucha gente, cuando no distingue estas 3 perspectivas, pues lo que hay es un babel en la discusión, porque empezamos a hablar de política pública y de repente decimos derecho a la vivienda y alguien dice, nadie te puede regalar nada, no sean flojos, que trabajen, el Estado no te tiene por qué regalar una vivienda. Y otros dicen, pero para eso está el Infonavit. Y así esas discusiones que no llevan a nada, porque no estamos hablando del mismo derecho. Entonces, yo creo que en estas coyunturas que están dando de hablar cada vez más de vivienda, hay que posicionarse en cuál de estas 3 perspectivas hay. Yo, por supuesto, me voy por la tercera, que sí, incluye la propiedad, sí, incluye el Infonavit, sí, incluye todo lo demás, pero no únicamente.
No únicamente porque eso implica los refugios temporales, eso implica adecuar la legislación en materia inquilinaria para hacer relaciones más equitativas y justas. Incluye la cooperativa de vivienda, los fideicomisos de tierras comunitarias, incluye la adecuación, por ejemplo, incluso en cuestiones de uso de suelo, y allá es cuando lo elijo, porque no hay vivienda sin ciudad. Entonces, de alguna manera, también estas tres categorías modelan cómo entendemos la ciudad, porque si entendemos la vivienda como un producto, ¿no? Que hasta cuando se buscan en internet casa en venta y se ve la casa nada más, ¿no? O sea, y los espacios de la casa como si fuera un celular, ¿no? O algo que nada más adquieres, pues es una lógica muy proprietarista. Cuando tenemos que entender, a ver, si es un lugar para habitar, tengo que preguntarme dónde va a estar ubicado, los servicios, la proximidad, incluso ya en las gráficas, que ya no sé, y a lo mejor luego Federico nos puede decir, pero había uno del tema de movilidad que era por cuidados y otro que era por socialización, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces esas líneas no son tan claras, en el sentido de que muchas veces esa socialización es también cuidado, ¿no? Cuando se va a visitar a un familiar, a lo mejor no es necesariamente, digamos, un trabajo más identificado como cuidado directamente, pero lo que quiero decir es que también esto moldea la forma en la cual entendemos las ciudades, ¿no? Entonces, no hay vivienda sin ciudad, y de hecho, justamente yo creo que deberíamos hablar cada vez más del derecho al hábitat, porque me parece que las discusiones de ciudad y vivienda, si bien siempre fueron a la par, se fueron construyendo pensando o en la vivienda o en el enfoque de ciudad, pero estábamos hablando de la trompa o la cola del mismo elefante, ¿no? Que es el hábitat, ¿no? Y creo que esa es una forma de entender. Para mí el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad son simplemente categorías para entender el derecho a habitar, que es algo súper humano, porque es el derecho a ocupar un tiempo y espacio, que es algo inevitable, ¿no? Y que creo que en otros lugares así se ha entendido, de allá que en otros lugares hayan políticas de vivienda más robustas en ese aspecto. Muchas gracias, Carla. Creo que no hay nada que ejemplifique mejor esta diferencia que mencionas entre el habitar y el tener, o entre un producto y el uso, ¿no? Es el espacio público o el espacio verde. No estamos hablando ya de un árbol, sino de vivo y todo lo que rodea esa entidad. Entonces, me gustaría tú, como bióloga, Cristina, en tu perspectiva de entender el hábitat, ya no las ciudades, ya no la casa, ya no el producto o la construcción, sino el hábitat como este gran lugar que o nos puede cuidar o nos puede destruir, o nosotros destruimos. Sí, me encanta, lo anoté, derecho al hábitat. Es que me encanta porque además es que son cosas que parecieran muy obvias, pero no son tanto, ¿no? Creo que además tenemos que empezar a considerar a las ciudades como un ecosistema, no como si fueran un ecosistema, sino como el ecosistema que son. Y eso nos cuesta mucho trabajo. Yo a veces me encuentro como, no, es que no hay, no está el bosque, la sabana, la tundra y la ciudad. No, claro que no, pero está inmerso en un hábitat, en un ecosistema en sí mismo, ¿no? Y nosotros somos además una especie más que está habitando. Claro, somos la especie, porque tenemos una capacidad de manipulación del ambiente, de muchas cosas, ¿no? Pero no hace que dejemos de ser parte de ese hábitat, dejemos de ser mamíferos, dejemos de tener esos límites biofísicos que podemos soportar, que necesitamos esas condiciones climáticas, y se nos olvida que somos, pues eso, una especie más, una especie de mamíferos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar, como ahorita lo mencionó Carla, del derecho al hábitat, me parece que incluso incorpora esa dimensión como de naturalidad de los seres humanos. Estamos acostumbrados a decir, es que la naturaleza, como si nosotros no fuéramos parte de esa naturaleza, fuéramos seres sintéticos, que no dependen de esas condiciones que de hecho estamos destruyendo. A mí, como bióloga justamente, me pasa mucho que en cada lugar al que voy o en cada argumentación es como, claro, todos queremos a la naturaleza de una forma romántica, bonita, de una forma de sí, los árboles qué padres, pero en realidad desde una forma pragmática, pues bueno, si se tira el árbol se tira, ¿no? Pues es que tenemos que ser pragmáticos y en realidad dices, es que hace falta una visión ahí como más sistémica, donde entendamos que somos un elemento más que depende de otros muchos elementos biológicos también,
y que estamos jalando cuerdas que muchas veces no sabemos en dónde vamos a terminar, no sabemos qué umbral estamos a punto de cruzar y estamos saliendo de estos puntos, se me fue la palabra otra vez, de estados estables en donde pues realmente no sabemos qué sigue, ¿no? Tenemos cierta capacidad de predicción, sabemos que a nivel cambio climático van a pasar algunas cosas, pero hay cosas que nos siguen sorprendiendo. Otis, que por cierto hoy cumple un año, ¿no? Justo creo que hoy o mañana, cumple un año, pues es una de esas cosas que pasaron, ¿no? Y esa también es una ciudad portuaria, pero claramente si nosotros dejamos de lado o lo seguimos viendo como esta visión romántica, sí, los arbolitos, pero hay prioridades, sin entender que, claro, es que esa prioridad que tú tienes está ligada con los elementos de la naturaleza, ¿no? No es una visión dualista, nos han hecho creer que tenemos esta como, bueno, ¿qué prefieres? ¿No? Alguna vez, bueno, no voy a meterme en cabeza en sabrás, pero hay personas que abiertamente, públicamente han dicho que no podemos tener niños famélicos y jaguares gordos, que necesitamos sí conservarlos, jaguares son muy bonitos, pero necesitamos desarrollo, necesitamos que las personas puedan comer. Claro, tendría que ser, los biólogos y todos, tendríamos que ser unos necios para decir que no, que se mueran los niños de hambre, por supuesto que sí. El problema es que no se está viendo cómo es que la destrucción del medio ambiente perpetúa la pobreza. También cada vez hay más evidencia de esa relación, que no solo es relación, es una dependencia, ¿no? Cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de desigualdad, también estamos hablando de explotación desigual de los recursos y de empobrecimiento desde ese lado, de empobrecimiento ambiental que termina reflejado en todas las dimensiones que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues quería también terminar diciendo que ahorita que mencionaste la proximidad, o sea, a ver, las áreas verdes tampoco son pues paracetamoles, ¿no? No son buenas per se, tienen que cumplir con ciertas características y también es importante que la proximidad lo es todo. O sea, se ha visto que conforme te vas alejando de los espacios verdes, hay como este gradiente en el que todos los beneficios que potencialmente te podrían estar ofreciendo se van diluyendo. Eso significa, se ha hecho como una regla internacional, digamos, no como tal normada, pero que se dice que para que realmente un espacio verde le pueda traer bienestar a las personas, necesitan visitarlo 3 veces, por lo menos 30 minutos al día, y necesita estar a menos de 300 metros. ¿Quiénes tienen la posibilidad de hacer eso? Porque cuando lo vemos, entonces justo hablamos de lo que estaban hablando al principio. ¿Quién puede pasar 30 minutos al día en un parque si pasas 2 horas de camino y luego otras de vuelta? Si además tienes que viajar 1 kilómetro, 10 kilómetros. A mí me encanta Chapultepec, me fascina y me parece buenísimo que estén invirtiendo y todo, pero tenemos que descentralizar. O sea, no podemos pensar en que la Ciudad de México va a depender de Chapultepec cuando una persona que viene de Xochimilco a Chapultepec puede hacer 3 horas. Entonces, bueno, pues eso también me parecía importante. Gracias, Cristina. En este escenario de estabilidad rota que Cristina menciona y con temas de explotación y de dependencias, me gustaría, Diana, que nos hablaras un poco, me viene a la mente el tema de tu publicación, Acosadores a bordo, ya no relacionado específicamente al transporte público, sino como al ser humano como acosador, ¿no? Como pues el peligro en el que ponemos el hábitat y las desigualdades asociadas a temas que ya se han mencionado, de carencia de vivienda, de carencia de transporte, o sea, cómo le damos la vuelta de ser una especie caracterizada por el acoso y la desigualdad y la explotación a realmente pasar a esta tradición de cuidado, de ciudad suave, de urbanismo esponja, etc. Creo que voy a empezar a repetir un poquito lo que han dicho ya Federico, Carla y Cristina. Justo ahorita que mencionabas las ciudades como ecosistema, me pareció como muy puntual, muy agudo tu comentario, porque justo yo creo que se trata de esta integración de políticas públicas, ¿no? No puedes nada más pensar en decir, voy a inaugurar un nuevo espacio verde en esta zona de la ciudad y pensar que ya por eso le estás resolviendo el problema de accesibilidad de espacios de recreación a una comunidad.
tienes que crear entornos que sean caminables para llegar, ¿no? Porque como decía Cristina, a lo mejor necesitan estar a 300 metros de distancia, lo que consideramos una distancia caminable. Claro, pero si están en una pendiente, hace rato en un panel mencionaban que las banquetas, si empezamos a priorizar, como dice Carlos, desde el individualismo, nuestros estacionamientos en la vivienda privada, y todo lo hacemos rampa para que nada más entre nuestro coche a la banqueta, entonces, genuinamente son espacios accesibles, genuinamente son 300 metros una distancia caminable. Yo creo que se trata como de pensar en políticas públicas que sean integrales, no nada más en decir, bueno, ahorita me voy a enfocar en resolver vivienda, ahorita me voy a enfocar en resolver espacios públicos, porque todo va de la mano y yo creo que todo se ata, de nuevo, como me siento que me estoy repitiendo lo que todo el mundo hiciera, ¿no? Pero se trata del rol que tienen las autoridades para que nosotros podamos pensar que estamos creando o orientando políticas públicas para ciudades de cuidados, tiene que venir desde ahí. Y a lo mejor no nada más desde el rol del gobierno, también existe mucho el rol como de la ciudadanía, de la sociedad civil, de los grupos activistas, de justo visualizar y hacer esta crítica a que las ciudades tienen que ser amigables, suaves, caminables, cuidadoras. Ahí es en donde se empieza. Pues a lo mejor podríamos nosotros empezar como como visualizar estos sistemas superintegrados que tienen todas estas políticas, pero si no existe la voluntad política de implementar eso, de crear los estudios necesarios para ver cómo está y diagnosticar una ciudad, entonces pues de dónde partimos, ¿no? Me encanta que salga la palabra integración, sobre todo porque creo que hay pocos foros como este donde realmente se pone en una misma mesa a diferentes especialistas, diferentes alcaldías, cosa que pasa a veces muy poco. Y me gustaría, Carolina, que nos contaras en esta visión panorámica como ecosistema vinculada a la alimentación, pero también al derecho a la salud. ¿Cómo visualizas con lo que sabemos de gobiernos, partidos, de ciudades fragmentadas, cómo se puede realmente integrar? Gracias. Sí, complicadísimo, ¿no? Pero primero que nada me gustaría también hablar del derecho a la salud, justamente que lo mencionas, porque el derecho a la salud va más allá que tener acceso a los servicios de salud, ¿no? Podemos tener el mejor servicio de atención médica del mundo, universal, gratuito, de buena calidad, pero vamos a seguir teniendo inequidades en salud, porque la salud se produce desde, pues, justamente desde los entornos, ¿no? Lo que decía en mi intervención inicial. Entonces, es bien importante entender justo a la salud, ese derecho a la salud como un derecho que no solamente, ¿no?, se refiere a tener buenos servicios de salud, sino que es muchísimo más amplio y donde como salubristas, como sector salud, tenemos también que pensar en los determinantes sociales de la salud. Y esos determinantes sociales pues son desde pues, la estratificación social, ¿no?, cómo ciertas personas experimentan los riesgos de forma pues, más potenciada o tienen más recursos para protegerse de esos riesgos. Creo que algo que nosotros hacemos una distinción muy simplista que es entorno construido y entorno social, y me parece que a lo largo de la mañana se ha hablado muchísimo del entorno construido que abarca pues, el diseño urbano, la vivienda, el transporte público, pero otro aspecto extremadamente importante es el entorno social de las ciudades, que también es susceptible a ser modificado con política pública, y de eso me refiero a cohesión social, a seguridad o inseguridad, a inclusión o discriminación, ¿no? Todo ese sistema pues, más social que también tiene un efecto bien directo sobre la salud, más bien a través de vías psicosociales, ¿no?, de este tema de sentirnos estresados cuando salimos a la calle. Eso está plenamente demostrado que también afecta a la salud. Entonces, lo que es clarísimo, y bueno, a nosotros nos queda clarísimo, es que las respuestas y la necesidad para resolver los temas de salud pública están, pues muchos se salen del sector salud como tal, ¿no? Necesitamos aliarnos con la CEMOVI, con la Secretaría de Obras, con la Secretaría de Desarrollo Económico. O sea, este es un tema, como ya hablaban, pues es sistémico, no es una cosa lineal que si uno arregla A se resuelve, ¿no?, B, C, D.
uno arregla A, pero afecta a otra cosa que estaba por aquí, que no habíamos considerado. Entonces, es necesario trabajar entre secretarías para que las ciudades verdaderamente sean ciudades de cuidados y que tomen en cuenta obviamente al sector salud, porque no solamente nos dedicamos a los servicios de salud, nos interesa la salud pública, no nos interesa solo cuidar enfermedades, nos interesa la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, y para que eso suceda tenemos que arreglar pues los entornos en los que vivimos, crecemos, jugamos, trabajamos, ¿no? en el que los niños van a la escuela, y para eso pues necesitamos esta coordinación intersectorial que es súper importante. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a 3 preguntas del público. ¿Quieres? Bueno, mi pregunta, no sé cómo formularla, pero es un poco con la parte, yo me llamo María, me encanta el urbanismo y me encanta la movilidad, la ciudad, pero me doy cuenta que en la parte cultural en México creo que la calidad de vida y el desarrollo tienen definiciones muy diferentes para cada sector de la población, en especial al 1%, ¿no? Es más de 1/3 de la riqueza del país, pero para ellos la calidad de vida no es poder caminar a un lugar. O sea, los lugares donde vive la gente más rica es Santa Fe, es bosques, es las lomas, lugares que no tienen uso de suelo mixto, no tienen ni ecobici. El transporte público lo usan en mayoría las personas que van a trabajar ahí, no las personas que viven ahí, y son las personas que mayor poder de cambio tienen en la ciudad. Pero su definición de calidad de vida es: resuelvo mi problema de la salud con un doctor y no enfermándome, resuelvo mi problema de movilidad con un coche y no caminando. Entonces, a mí me encanta irme en ecobici a todos lados, y es casi que el ¿por qué te viniste en bici? Si pues porque es mucho más rico ir en el coche, y como que nadie entiende que es una idea de qué cómodo es poder irme en bici y a la mitad me paro y me bajo por un café o voy viendo lo que está pasando. No sé, como esa desconexión que hay de la gente con lo que es la calidad de vida, por lo que nos han vendido que es hoy en día, que es tener todos los lujos. En México, para mucha gente, caminar no es un lujo, es como una molestia, no me puedo ir en coche. Y entonces, ¿cómo cambias esa parte que es más social? O sea, no sé, como que lo traté de escribir, pero más como social, aspiracional. O sea, una persona de bajos recursos en México no busca decir, puedo irme caminando, sino cómo le hago para comprar un coche, aunque tenga cómo irme caminando, porque el coche es lo que me va a hacer tener una mejor vida, el pagar el mejor doctor, no enfermarme. Como todas esas cosas sociales, cómo las empiezas a cambiar cuando la gente tiene, por lo que te venden, el capitalismo, como lo quieras decir, la idea de que la calidad de vida es tener más y más soluciones externas, a que no necesites esas cosas, sino tu entorno sea tu solución. No sé cómo explicarlo. Buenísima intervención. Creo que tiene que ver mucho con lo que se habló en la mesa anterior, cuando decían que el 70% de las personas se sentían más seguras en un centro comercial que en una calle, y lo que se habló aquí de decir, queremos ciudades de banquetas, ¿no? Queremos que la banqueta sea la ciudad en lugar de el coche, el centro comercial o la construcción. O sea, entender que una ciudad no se hace a partir de las construcciones, sino se hace a partir del espacio que existe entre una construcción y otra, es decir, el espacio que hay entre necesidades individuales y necesidades colectivas. Siguiente, no sé si alguien quiera comentar. Sí, ok, bueno, ¿no? Sí. Okay, hola, primero muchas gracias por el espacio, me parece muy bonito tener como esta perspectiva, pues sí, interdisciplinaria, y antes que nada, igual tampoco estoy muy segura de cómo voy a plantear mi pregunta, y antes también el clásico disclaimer, porque también estudio Derecho, entonces espero que no vaya muy enfocada esta, y mi pregunta es respecto a un sujeto que siento que se queda en el limbo de esta conversación. Yo soy del Estado de México, entonces siento que es importante que visibilicemos el hecho de que hay 1.8 personas aproximadamente que se trasladan diariamente a la Ciudad de México, y estas personas creo que forman parte esencial de la Ciudad de México, aunque no habitan aquí per se, pero forman parte de la fuerza trabajadora que se encargan de trasladarse a los lugares más privilegiados, porque son la fuerza de trabajo, y estas personas justamente van deteriorando muchas partes del tejido social, tanto en esta célula primordial de la familia, que descuidan, porque
y quiero relacionarlo a esta perspectiva en específico, de muchas mujeres que nunca conviven no pueden acercarse a sus hijos, convivir con ellos, porque cuando llegan están dormidos, están cansados, e incluso, o sea, supongo que las personas que usamos el metro o el transporte público, te das cuenta que va deteriorando a ti mismo, o sea, porque empiezas primero de que, ay, perdón, con permiso, y ya luego te bajo en la siguiente. Entonces, siento que cómo abordar este sujeto que no está planteado como alguien que habita, pero que incluso en las nuevas políticas, por ejemplo, de la vivienda social en la Ciudad de México, se plantea que sea para personas que habitan en la Ciudad de México, pero ¿qué pasa con esta gran cantidad de personas que diariamente tienen que ir a la Ciudad de México? Porque es su forma de estudiar, de ir al IMSS, de ir a todas estas instituciones que están centralizadas y que incluso relacionado con la cultura. Entonces, sí, lamento la extensión, pero pues sí, gracias. Perfecto. Pasamos a la última pregunta. Perfecto. 2 más. Hola, muchas gracias. Me encantó escuchar esta diversidad de perspectivas. Mi pregunta tiene un preámbulo. Creo que es difícil imaginar en nuestros contextos, ¿no? Es un ejercicio bastante complicado. Y tomo un poco de la definición de desastre, porque vivimos entre alteraciones graves del funcionamiento de una comunidad o sociedad, ¿no? Creo que esa es la realidad en distintas urbes de nuestro país. Y mi pregunta para ustedes es, ¿qué está limitando la colaboración? Porque se mencionó multidisciplinariedad, transdisciplinariedad. ¿Qué hace falta para que lleguemos a espacios en los cuales se imagina, a partir de la interdisciplinariedad, donde se imaginan futuros desde la interseccionalidad? ¿Qué lo está limitando y qué ejercicios tienen ustedes de espacios que nutren esto? Gracias. Y pasamos a la última pregunta. Gracias, Taide Buenfil, y encantada de escuchar, como mencionan, todas las perspectivas, los diferentes enfoques. Y hay uno que es el que me preocupa, que tiene que ver justo cuando hablamos de la ciudad de los cuidados y la forma muchas veces en que hablamos de cuando las personas con discapacidad vienen acompañadas, que puedan llevar a una persona de la tercera edad. Y yo creo que lo importante de una ciudad de los cuidados, como mencionaron, es que proteja al individuo. Y esto implica que busquemos la autonomía de los individuos para que no tengan que ir acompañados, que si desean ir acompañados sea lo que se haga. Entonces, dar el enfoque de accesibilidad desde el punto arquitectónico y urbano creo que es básico, y dentro de la vivienda de las personas que habitan, pero también de que las personas visitan, de que las personas tienen cambios en su vida y de que la vivienda pueda ir evolucionando cuando son recién casados, cuando tienen niños, hasta cuando llegan a la tercera edad, y que la misma vivienda pueda seguir siendo parte. Gracias. Totalmente. No sé quién quiera empezar. Yo diría que cada quien brinque ahí un poco con comentarios. Un comentario rápido. Me parece muy interesante el punto que haces. Sí, creo que no tengo una respuesta para nada, pero creo que sí lo que dices de que ese es el 1% que tiene mucho poder y que tal vez podría, ¿no?, mover cosas, está pues tal vez cómodo con una calidad de vida o que piensa que tiene, ¿no? Me parece que tal vez una solución a eso es mostrar la evidencia justo de cómo, por ejemplo, los usos de suelo mixtos se asocian con calles más seguras, ¿no? Que el hecho de que haya más gente caminando por tu calle es algo bueno, ¿no? No es algo malo, porque, por ejemplo, hay mucha resistencia, ¿no?, a cambiar los usos de suelo. Yo quiero que mi uso de suelo sea solo habitacional, yo no quiero ni una tienda, ¿no? No quiero que la gente pase por enfrente de mi casa, y eso es una concepción equivocada, ¿no? Lo que sabemos es que cuando hay más gente caminando en las calles, cuando hay tienditas y entonces hay más alumbrado, es más seguro. Entonces, tal vez identificar como esas cosas que son bien importantes para todos, ¿no?, y mostrar evidencia de cómo, pues, cambiar hacia estas ciudades, pues, más amigables para todas las personas también los puede beneficiar a esos sectores. Una idea.
Bueno, juntando dos de las preguntas, yo por eso insisto en el tema de no separar la teoría de la práctica. O sea, ¿por qué se toman decisiones de una forma y en otra? Porque hay un bagaje teórico allá. O sea, no es accidental, no es... Hay una lógica que tiene unas prioridades, que tiene una perspectiva, ¿no? Que perfectamente describiste. Y eso explica cómo pues, eso se traduce en la toma de decisiones. Y retomando esta idea de que el urbanismo me parece que tiene más cosas en común de lo que parece el derecho, una de las cosas es que tanto el urbanismo como el derecho se han presentado por mucho tiempo como si fueran cosas neutrales, meramente técnicas, de las cosas son así, la respuesta es esta porque es cuando es político. Y allá también hay que asumir una cosa que es el conflicto. O sea, creo que a veces nos gusta mucho hablar de derecho a la ciudad, medio ambiente, derecho a la vivienda, en un nivel en el cual todo el mundo digamos lo mismo, que como reproduzcamos ciertas lógicas generales sin entrar en conflicto. Y eso creo que también va por una cuestión muy arraigada en algunas regiones del país más que en otras, pero que viene con esta lógica del miedo al conflicto, de no saberlo gestionar cuando el conflicto es inevitable. O sea, para mí es inevitable, el conflicto político es inevitable. De hecho, me acuerdo justamente que en el marco de los acuerdos de la paz de Colombia había una frase que era algo así como bienvenido el conflicto siempre y cuando no implique la eliminación simbólica o física de la otra persona. Y en ese sentido, ¿por qué no se dan esos cambios? Porque no los hemos asumido como algo político. O sea, ¿por qué se dan esas zonas de la ciudad con esta lógica? Hay una decisión y una serie de prioridades. ¿Y cómo se resuelve? ¿O cómo se va haciendo este cambio para que sea más interdisciplinario, como preguntaban acá? Pues es que también es un debate político y eso quiere decir que tenemos que hacer contranarrativa, tenemos que posicionarnos. Y si eso implica que en un ambiente en el cual estamos hablando en el mismo tono, luego desentonemos y yo no estoy de acuerdo, pero ¿por qué dices eso?, etcétera, pues es que es necesario, ¿no? Justo lo que decía Cristi, ¿no? O sea, todo este tema de cómo entendemos los espacios, de las decisiones, de las prioridades, es político. Por supuesto que no solo es político, hay técnica urbanística, hay ¿cómo se llama?, experiencias que demuestran y refutan cosas. Lo mismo con el derecho tiene una técnica, tiene una cosa, etcétera, etcétera, pero es un aspecto político en ese aspecto, ¿no? Y también lo vemos con el tema justamente de la movilidad, ¿no? O sea, qué se prioriza, cómo, para qué, sobre todo cuando en muchas ocasiones las decisiones también se toman por una política de lo visual. O sea, me explico, hay veces que construir cierta cosa que sea muy visible, aunque no sea funcional, es atractiva en términos políticos de la foto, pero a lo mejor a veces cosas que no son tan visibles como modificar una ruta de camión, por ejemplo. Eso pasó en Mérida, ¿no? Que muchas decisiones se pudieron haber tomado con cambios de ruta, ¿no? Pero se optó por cosas mucho más visuales que no necesariamente son más sustantivas, ¿no? Por ejemplo, lo que yo siempre digo, mejorar tuberías para el acceso al agua, no se ve. O sea, ya no puedes hacer la foto de antes, después, o sea, lo que vas a ver es una calle y ya, ¿no? Pero allá es donde está la política y pues creo que tenemos que asumir eso, que también nos tenemos que pelear de vez en cuando en estos temas. Bueno, ya para cerrar, brevísimos 3 comentarios últimos. Sí, yo al respecto, o sea, secundo lo que dice aquí Carla, pero es que no hay una receta y creo que por lo menos por donde se empieza es justo por empezar a cuestionar, ¿no? Y a cuestionar como narrativas que teníamos muy interiorizadas. En mi caso, avanzando en el estudio de la sostenibilidad, para mí todas las soluciones venían institucionalizadas. O sea, eran los objetivos de desarrollo sostenible, todo lo que se puede hacer desde el gobierno, todo lo que se puede… Y en realidad, entre más experiencia adquiero en el campo de la sostenibilidad, más me doy cuenta de que las soluciones de instituciones informales, o sea, de comunidades que se organizan, de personas, o sea, creo que terminan siendo más efectivas que las otras. Digo, yo siempre termino hablando mal de los ODS, a mis alumnos no se los enseño malamente, pero no se los enseño porque de verdad siento que nos hemos creído justo estas narrativas como de que va a venir desde arriba, desde un gran poder que nos diga cómo solucionarlo y entonces va a convencer a todos y eso no va a pasar. O sea, más bien es cosa como de organización social, organizada, por supuesto que, digo, en comunicación y todo con los gobiernos, etcétera, pero para mí las acciones más efectivas y de mayor cambio vienen de abajo para arriba. Entonces, eso para mí sería importante. Gracias, Diana.
Claro. Nada más para platicar un poquito acerca como del comentario, pregunta que te aventaste. Me pareció muy interesante justo como hablabas de 1.8 millones de personas que viajan del Estado de México a la Ciudad de México, ¿no? Me pareció interesante justo porque existe como toda esta corriente acerca de cómo los sistemas de transporte exacerban las dificultades del trabajo de cuidado y cómo es que tiene distintos efectos dependiendo del nivel socioeconómico que tengas, ¿no? De distintos marcadores. Quienes pueden pagar porque les cuidan a los hijos, entonces lo hacen. Quienes tienen acceso a guarderías públicas, entonces los ponen ahí. Pero quienes no, entonces empiezan a crear como esta red entre las mismas mujeres de su familia, ¿no? Entonces, o sea, ahí mismo ves como es un abanico de efectos con un matiz gigante que yo creo que igual que Carolina, no existe una única respuesta que podamos tener, pero yo creo que vuelvo a hablar sobre lo que decía Federico y un poco sobre lo que dice Carla al final de su libro. Se trata de crear ciudades que tengan usos mixtos para que tú no tengas que entonces perder 3 horas en el metro todos los días ida y vuelta, pero también al mismo tiempo se trata de crear ciudades que no nada más sea uso mixto vivienda-comercio, sino qué tipo de vivienda está fomentando. No nada más torres en las que se están vendiendo departamentos elite que solamente puede pagar el 1% de la población, ¿no? Cuando estamos hablando de ciudades mixtas y ciudades diversas, también tiene que haber cabida para ciudades que sean asequibles, que las personas genuinamente puedan pagar esa renta sin tener que endeudarse o sin tener que estar en esquemas como los que mencionaba Carla, ¿no? Como de formalidad, de acceder al Infonavit, etc. Entonces, sí, de nuevo, no es como una sola respuesta, pero todo va como junto con pegado, ¿no? Este uso de suelo, la diversificación de la vivienda, el fomento al transporte público y eficientarlo, no lo puedes hacer sin voltear a ver todo este abanico de políticas públicas. Gracias, Federico. Termino brevemente. Muy interesante tu comentario. Yo creo que va a la raíz de todo el tema en las ciudades. Creo que profundizaría en lo que dice Carla, que no solamente debe haber conflictos, sino que existen intereses muy fuertes en el territorio. Y hemos visto muchos barrios, muchas colonias, donde la gente se opone a que haya banquetas, a que haya bicicletas públicas, a que haya espacios públicos, incluso equipamientos. Y yo creo que eso se debe a que ha hecho falta una discusión a nivel ciudad muy grande. Medellín tiene procesos muy interesantes. El que me interesa más a mí de los que ha hecho es que ellos tuvieron una discusión de 6 años de hacia dónde tenía que ir la ciudad y generaron un consenso y hubo polos y estuvo de acuerdo el 80% y el 20% no estuvo de acuerdo con eso, pero se respetó una decisión democrática y a partir de eso pues puede haber vecinas y vecinos que no les guste que haya bicicletas públicas o que pase por ahí el Metrobús, como pasó con la línea 7 del Metrobús, que no llega hasta Santa Fe porque algunos vecinos y vecinas se opusieron, pero eso lo dirimieron en una discusión pública, sabiendo que había intereses, sabiendo que había conflicto y sabiendo que también había decisiones políticas. También a mí me llama mucho la atención que de repente muchas ciencias sociales se quieren hacer pasar por ciencias exactas. El derecho, la economía, que tienen muchos sesgos y tienen muchos valores de cada persona que va implementándolo. El periodismo, bueno, eso lo hablamos. Pero sí es muy importante que tengamos esa discusión a largo plazo, porque sí es muy importante que después de unos años de implementar ciertas políticas, viendo los resultados, pues veamos que son benéficas para todo el mundo. A nadie le conviene en la ciudad que haya gente que se transporta 2 horas y media a su trabajo, a nadie. Los trabajadores son menos productivos, las familias son menos felices y los negocios son menos eficientes. Entonces, vayamos por esa discusión pública que podemos tener en lugares como este. Muchas gracias. Termino nada más tocando el último punto de la pregunta final y menciono una frase que dice Ana Falú de Argentina, defensora de cuestiones de igualdad de género, y donde dice: los entornos urbanos en Latinoamérica se planifican para familias, sin embargo, entre el 30 y el 40% de los hogares están a cargo de únicamente una mujer. Entonces, ¿cómo podemos pensar en autonomía si tienes que cuidar a alguien? ¿Cómo puedes pensar en autonomía y libertad si no te puedes cuidar a ti y te tiene que cuidar a alguien? Entonces, ese tema va completamente vinculado y bueno, agradecer a todos por su presencia, a Foro Core y a todos los ponentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernanda, Carolina, Diana, Cris, Carla, Federico.
Vamos a sacarles una foto aquí de ustedes parados. Muchísimas gracias a todas y todos por seguir aquí. Algo que desde CORE siempre intentamos impulsar es una discusión multidisciplinaria, ¿no? Y yo veo esta mesa donde tenemos así, una médica, una bióloga, arquitectas, abogadas, urbanistas, sociólogas, yo creo que Diana. Entonces, es como el abanico que realmente uno busca en el urbanismo. ¿Tú puedes sacarlo? Entonces, muchas gracias a todas, a todos por seguir. Vamos a seguir con el programa. Vamos a seguir con el programa y vamos a conocer ahora lo que hemos estado haciendo desde CORE en los últimos 2 años en nuestros proyectos. Los invito a seguir aquí. Estamos a minutos de también estar en la comida. Muchas gracias. Entonces, invito a José Antonio Valdivia, director de CORE Ciudades Vivibles y Amables, a compartir el recuento 2023-2024. Adelante, José Antonio.